Perdí mi negocio a los 58 por culpa de mi socio. A los 63, compré su casa en el remate y lo eché a la calle. La llave de la casa de mi ex socio pesaba diferente en mi mano cuando me la entregaron después del remate judicial. No era solo metal, era justicia convertida en algo tangible. 5 años antes ese hombre me había arrebatado el negocio que construí con mis propias manos durante 3 décadas. Hoy yo tenía las llaves de su casa y en media hora estaría parado en su puerta para sacarlo a la calle. La venganza es un plato que se sirve frío, y yo había esperado pacientemente a que la temperatura fuera perfecta. Me llamo Ernesto, y durante 30 años fui dueño de una empresa de distribución de materiales de construcción. Empecé con un camión viejo y 3 clientes. Terminé con una flota de 20 vehículos, un almacén de 2.000 metros cuadrados y contratos con las constructoras más grandes de la región. Era mi vida, mi orgullo, el legado que pensaba dejar a mis hijos, hasta que cometí el error de confiar en Ricardo Medina. Lo conocí en una convención del sector hace 22 años. Era vendedor estrella de uno de nuestros proveedores, carismático, eficiente, ambicioso. Me cayó bien inmediatamente. Tenía esa energía contagiosa de la gente que hace que las cosas pasen. Cuando me propuso unirse como socio minoritario para expandir la operación, pensé que era brillante. Él aportaría contactos y conocimiento de mercado. Yo aportaría la infraestructura establecida. Ganaríamos juntos. Los primeros años fueron dorados. Las ventas crecieron 30% anual. Abrimos 2 sucursales nuevas. Contratamos personal. Ricardo era mágico con los clientes. Cerraba contratos que parecían imposibles. Yo me enfocaba en la logística y operaciones. Éramos el equipo perfecto, o eso creía yo en mi ingenuidad. La trampa comenzó sutilmente hace 7 años cuando yo tenía 56. Ricardo sugirió modernizar nuestros sistemas contables, contratar una empresa externa de administración que él conocía. Dijo que nos haría más eficientes, que yo podría concentrarme en lo que hacía mejor, mientras otros manejaban los números. Confié. Firmé los papeles que autorizaban a esa empresa, controlada secretamente por primos de Ricardo, a manejar nuestras finanzas. Durante 2 años ellos fueron moviendo dinero, creando facturas falsas, desviando fondos, construyendo una red de deudas ficticias a mi nombre. Yo no lo sabía porque los reportes que me mostraban lucían perfectos. Veía números saludables, ganancias consistentes, flujo de caja positivo. Todo mentira. Mientras tanto, Ricardo iba aumentando su participación comprando acciones que yo vendía creyendo que necesitábamos liquidez para inversiones que nunca existieron. El colapso llegó cuando cumplí 58. Un día llegué a la oficina y encontré notificaciones de embargo. Deudas millonarias con proveedores que juraban haber entregado mercancía que nunca recibimos. Préstamos bancarios a mi nombre que yo no había solicitado. La empresa estaba técnicamente en bancarrota. Convoqué reunión de emergencia. Ricardo llegó con cara de preocupación perfectamente actuada. Ahí fue cuando reveló su plan. Con una sonrisa que nunca olvidaré, me explicó que debido a mi mala gestión financiera, algo que todos los documentos falsificados demostraban, él había conseguido apoyo de inversionistas para un rescate de emergencia. Pero la condición era que yo vendiera mi parte mayoritaria a precio de liquidación. La alternativa era bancarrota total, perder todo incluyendo mi casa que había hipotecado para uno de esos préstamos fantasma. Intenté pelear. Contraté abogados, audité las cuentas, pero Ricardo había sido meticuloso. Cada documento falso tenía mi firma, falsificada perfectamente. Cada movimiento sospechoso tenía mi autorización electrónica, hackeada sin que yo lo supiera. En el papel, yo era el administrador inepto que había hundido una empresa próspera. Él era el socio visionario tratando de salvar lo salvable. Los juicios duraron 6 meses que me destrozaron. Ver cómo algo que construí durante 30 años se desmoronaba mientras el verdadero culpable se presentaba como héroe fue insoportable. Mi reputación quedó destruida. Clientes que eran amigos dejaron de contestar llamadas. Proveedores con los que trabajé décadas me trataban como estafador.
La comunidad empresarial me dio la espalda. Perdí el caso. Perdí la empresa. Tuve que vender mi casa para pagar deudas reales e inventadas. A los 58 años me encontré sin negocio, sin patrimonio, viviendo en un departamento alquilado de 2 habitaciones con mi esposa Carmen, que me miraba con una mezcla de lástima y decepción que dolía más que la ruina financiera. Ricardo, mientras tanto, floreció. Se quedó con la empresa completa, la rebautizó, expandió operaciones. Compró una casa enorme en el mejor barrio de la ciudad. Manejaba autos de lujo. Daba entrevistas en revistas de negocios como ejemplo de emprendedor exitoso. Contaba su versión, cómo había rescatado una empresa al borde del colapso de las manos de un socio incompetente. Yo era su historia de advertencia. Él era el héroe. Pero yo no me rendí. No podía. La furia que sentía era lo único que me mantenía funcionando. Mientras todos me veían como perdedor acabado, yo planeaba. Estudié cada movimiento que Ricardo hizo. Investigué cada empresa fantasma que usó. Rastreé cada centavo desviado. Junté evidencia que los juicios anteriores no habían considerado porque mis abogados baratos no supieron dónde buscar. Trabajé en lo que pude. Empleos menores, consultorías pequeñas. Cada peso que ganaba lo guardaba. Carmen volvió a trabajar como maestra después de 20 años retirada. Vivíamos con lo mínimo. Nuestros hijos nos ayudaban cuando podían, pero también tenían sus propias familias. Éramos los padres que habían caído de la cima y no sabían cómo levantarse. Pero yo sí sabía. Sabía exactamente cómo. Solo necesitaba tiempo y paciencia. 3 años después de perder todo, cuando tenía 61, encontré el hilo que desenredaría toda la madeja. Un contador de la empresa fantasma que manejaba nuestras finanzas se jubiló y, sin la presión de Ricardo, habló. Me dio copias de archivos originales, documentos que mostraban la manipulación, correos electrónicos que planeaban cada paso de la estafa, pruebas irrefutables de que todo había sido orquestado. Con esa evidencia nueva contraté al mejor abogado que pude pagar, uno que aceptó trabajar con honorarios contingentes porque vio que el caso era sólido. Presentamos demanda por fraude, falsificación, apropiación indebida. Esta vez no fue juicio comercial simple, fue criminal. La fiscalía se interesó cuando vieron la magnitud de la operación. Ricardo no había robado solo de mí, había construido un esquema que afectaba a otros también. El proceso fue largo. 2 años de testimonios, peritajes, investigaciones. Ricardo contrató los mejores abogados, pero no podía pelear contra evidencia digital con timestamps y testigos que confirmaban su plan. Su red de protección se desmoronó cuando sus cómplices empezaron a hacer tratos con fiscales para reducir sus propias condenas. El contador que me dio los archivos testificó. Los primos que manejaban las empresas fantasma cantaron. Cuando cumplí 63, llegó la sentencia. Ricardo fue declarado culpable de fraude agravado. 10 años de prisión. Orden de restituir todo lo robado más intereses y daños. Embargo de todos sus bienes hasta cumplir la sentencia de restitución. Eso incluía la empresa, sus cuentas, sus propiedades. Todo. El mejor día fue cuando me notificaron que su casa, esa mansión que compró con mi dinero robado, iría a remate judicial para pagar parte de lo que me debía. Asistí al remate con el dinero que había ahorrado durante 5 años más, un préstamo que conseguí usando la futura restitución como garantía. Había otros interesados, pero yo ofrecí más. No me importó pagar de más. Necesitaba ser yo quien comprara esa casa. Cuando el martillo cayó y anunciaron mi nombre como nuevo propietario, sentí algo que no había sentido en 5 años. No era exactamente felicidad, era algo más primitivo. Era justicia, era reivindicación, era el universo acomodando las cosas en su lugar correcto después de años de desbalance. Ricardo todavía vivía ahí con su familia esperando el desalojo judicial. La ley le daba 30 días. Yo no quise esperar. 2 días después de recibir las llaves, conduje hasta esa casa con Carmen a mi lado. Era sábado por la mañana. El tipo de mañana donde las familias desayunan juntas, sin preocupaciones. Toqué la puerta. La esposa de Ricardo abrió
Una mujer que yo había conocido en eventos sociales cuando éramos socios, que siempre me había tratado con esa condescendencia de quien se cree superior. Su expresión cambió cuando me reconoció. Llamó a Ricardo. Él bajó las escaleras con esa arrogancia que nunca perdió, pero había algo diferente ahora. Ya no era el triunfador. Era el criminal condenado esperando entrar a prisión. Le mostré los documentos. Le expliqué con calma que la casa ahora era mía, que según el decreto judicial tenía derecho a tomar posesión inmediata, que necesitaban salir ese mismo día. Vi cómo su rostro pasaba por todas las emociones: shock, furia, humillación. Su esposa empezó a llorar. Sus hijos adolescentes miraban desde arriba de las escaleras sin entender completamente. Ricardo intentó negociar. Pidió más tiempo, ofreció pagar renta, rogó que al menos dejara a su familia quedarse mientras él arreglaba cosas. Le dije lo mismo que él me dijo a mí 5 años atrás cuando me quitó mi empresa. No. Les di 4 horas para empacar lo esencial. El resto quedaría en depósito hasta que arreglaran la logística. Si no salían, llamaría a la policía para ejecutar el desalojo forzoso. Ver a Ricardo Medina, el hombre que me robó 30 años de trabajo, empacando cajas apurado mientras su familia lloraba, fue surrealista. No sentí lástima. Cada lágrima suya era justicia para las mías. Cada caja que cargaba era un peso que salía de mis hombros. Carmen me apretó la mano. Ella sabía lo que esto significaba. No era solo recuperar algo material. Era recuperar la dignidad. 4 horas después, salieron. Una camioneta prestada llena de maletas y cajas. Ricardo me miró una última vez antes de subir. Había odio en sus ojos, pero también derrota. Le devolví la mirada sin parpadear. No dije nada. No hacía falta. Mi presencia ahí, parado en el umbral de lo que fue su casa comprada con mi dinero, era todo el discurso necesario. Me mudé a esa casa la semana siguiente. No porque la necesitara, mi departamento alquilado era suficiente. Lo hice porque tenía que vivirla. Tenía que caminar por los pasillos que él recorrió creyéndose intocable. Tenía que dormir en el espacio donde él durmió tranquilo después de destruirme. Tenía que convertir su templo de victoria en mi monumento de justicia. Carmen decoró todo de nuevo. Borramos cada rastro de ellos. Pintamos paredes, cambiamos muebles, renovamos jardines. No queríamos vivir en la casa de Ricardo. Queríamos vivir en nuestra casa que casualmente estaba en el espacio que él había ocupado temporalmente, con dinero que no era suyo. La empresa también volvió. Las investigaciones demostraron que todo el valor que Ricardo agregó había sido con capital robado. La compañía fue revaluada y restituida. Mis hijos, que habían estudiado administración, tomaron las riendas. Yo supervisaba, pero sin la presión de antes. Recuperamos clientes cuando la verdad salió. Proveedores que me habían dado la espalda llamaron para disculparse. La reputación se reconstruyó más lenta que como se destruyó, pero se reconstruyó. Ricardo entró a prisión hace 4 meses. Su familia tuvo que mudarse con sus padres a otra ciudad, lejos de las miradas y los chismes. Perdió todo. No solo lo material, sino su nombre, su prestigio, su libertad. La historia que contaba de ser el emprendedor exitoso quedó reemplazada por la verdad de ser el estafador condenado. Yo pensaría que su caída me daría satisfacción infinita, pero la realidad es más compleja. Sí, hay satisfacción, hay justicia, hay reivindicación, pero también hay cansancio. 5 años de lucha me envejecieron más que los 30 construyendo la empresa. Gané, pero el costo fue alto, en salud, en relaciones, en paz mental. ¿Lo volvería a hacer? Sin duda. Porque la alternativa era vivir el resto de mi vida como víctima, como el tonto que se dejó robar, como el perdedor de la historia de Ricardo. Y yo no podía con eso. Mi orgullo no me dejaba. Mi sentido de justicia no me permitía. Mi necesidad de que hubiera consecuencias para quien hace mal no me daba descanso hasta lograrlo. Aprendí que la paciencia es poder. Que a veces perder la batalla es necesario para ganar la guerra. Que la evidencia bien guardada vale más que 1000 palabras airadas. Que el sistema legal es lento, pero cuando funciona, funciona contundente.
que nunca subestimes a quien has lastimado, porque pueden levantarse más fuertes y más determinados. También aprendí sobre venganza. No es dulce como dicen. Es necesaria como tomar medicina amarga. Te cura, pero no sin dejar sabor desagradable. Me siento mejor sabiendo que hay justicia, pero no me siento feliz. Me siento en paz, que es diferente. Es aceptar que el pasado no cambia, pero el presente puede corregirse. Ahora, a mis 63, vivo en la casa que compré en el remate de mi enemigo. Dirijo nuevamente la empresa que él me robó. Veo a mi familia recuperarse económica y emocionalmente del trauma de esos años oscuros. Y cada mañana, cuando me despierto en esta casa, hay un momento, solo un momento, donde recuerdo que Ricardo está en una celda pagando por sus crímenes. No lo visito, no le escribo. No pienso en él más que en ese momento matutino. Porque darle más espacio en mi mente sería darle poder que no merece. Ya me robó suficientes años. No le daré ni un pensamiento adicional más allá del necesario para recordar la lección. No confiar ciegamente, verificar siempre, proteger lo que construyes y nunca subestimar tu capacidad de recuperarte cuando alguien te tumba. A quien esté pasando por traición similar les digo esto. El dolor es real. La injusticia arde. El deseo de venganza te consume, pero canalízalo. Úsalo como combustible, no como veneno. Documenta todo. Busca evidencia. Ten paciencia. La justicia puede tardar, pero cuando llega, llega completa. Y cuando finalmente estés del otro lado, cuando quien te lastimó esté pagando consecuencias, descubrirás que la mejor venganza no es su sufrimiento, sino tu reconstrucción. Perdí mi negocio a los 58 por culpa de mi socio. A los 63 compré su casa en el remate y lo eché a la calle. Pero lo que realmente recuperé no fue la casa ni la empresa. Fue mi dignidad, mi historia, mi derecho a no ser la víctima en el relato de mi propia vida. Y eso no tiene precio. Si esta historia de justicia tardía pero cumplida te resonó, si estás en tu propia batalla contra quien te traicionó, o si simplemente necesitas creer que los malos pueden perder al final, suscríbete a este canal. Aquí no endulzamos la realidad, pero te mostramos que la perseverancia vence, que la justicia existe, que puedes caer y levantarte más fuerte. No estás solo en tu lucha, hay comunidad aquí.